muchas gracias por estar con nosotros en este programa Joyas Eternas de Iglesia Ven Señor Jesús. Hoy tenemos también la presencia de nuestro pastor Hernando Mejía, quien hoy pues yo quisiera decirle, pastor, ¿podría usted dirigirse a esta concurrencia que tenemos, invitándoles a que sigan escudriñando las Escrituras? Claro que sí. Algo que tenemos que tener todos los cristianos es un amor y un enamoramiento profundo a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que ellas dan testimonio de Él, y realmente los que estamos enamorados de Jesús queremos saber más de Él. Y desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a encontrar mucho más detalles acerca de su voluntad, de lo agradable para Él, de su persona, de cómo se mueve, de cómo trabaja, de las emociones de Dios, de los sentimientos de Dios. Entonces es importantísimo que los que estamos enamorados de Jesús escudriñemos la palabra, porque ahí vamos a encontrar más información del que amamos. Y dos, ahí encontramos la vida eterna, ahí encontramos la sabiduría para poder caminar en la tierra, encontramos en la Escritura la prudencia para poder evitarnos problemas, para vivir una vida sana en la tierra necesitamos el consejo de la palabra. Entonces, pues invitar a todos los televidentes que nos ven a seguir leyendo la Escritura, a no conformarse con lo que aquí damos como temas, como respuestas, sino que sean como los de Berea. Los de Berea eran personas que cuando escuchaban a Pablo, rápidamente iban a las Escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo hablaba, enseñaba y predicaba estaba en el contexto de la Escritura. Entonces, algo que tiene que tener el que ama al Señor Jesucristo, que se está preparando para su venida, es no conformarse con lo que se da en un tema de televisión o de cualquier otro medio, sino que lo que un cristiano tiene que hacer es como los de Berea, ¿va? Ir a ver lo que escuché, realmente tiene el contexto de la Escritura, realmente está contenido en la palabra, o estamos contradiciendo la Escritura. Cuando una persona ama al Señor Jesucristo, pues obviamente tiene que buscar por todos los medios la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias, pastor. Pues entonces leamos la palabra, ¿verdad? Porque a eso venimos, y escudriñémosla el día de hoy. En Hebreos capítulo 10, verso 19, dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí hay una palabra que dice lugar santísimo. Y esto yo pues lo he leído y lo he visto y lo leí en el Antiguo Testamento, específicamente cuando se habla del tabernáculo de Moisés. Yo sé que la Biblia dice que el Antiguo Testamento es hoy para nosotros como un ejemplo de muchas cosas. O sea, no está descartado el Antiguo Testamento. Jamás. Pero aquí nos habla de un lugar santísimo, pastor. Y yo quisiera que usted nos explicara, ¿cuál es este lugar santísimo? Bueno, mi hermano, lo que pasa es de que Dios regularmente todo lo divide en tres secciones. Dios divide las cosas en tres partes, tomando en cuenta que Él también, como Dios, se derivó en tres personas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del macrocosmos, Dios dividió el macrocosmos en tierra, en los cielos y en el cielo. Y la tierra hace las veces de un atrio, los cielos de un lugar santo y el cielo de un lugar santísimo. Y donde Él mora no es más que en el lugar santísimo. Ahí está su presencia física y manifestada, está en el lugar santísimo. O sea que Él escoge el lugar santísimo como el lugar de su morada. No que el lugar santo y la tierra no tengan su presencia, pero es una irradiación de su gloria. Físicamente Él escoge el lugar santísimo para poder estar. Entonces, cuando ya aquí, por ejemplo, nosotros, que somos el templo de Dios,
el templo del Espíritu Santo, según Corintios 6, entonces nosotros también estamos divididos en 3 partes. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo hace a las veces del atrio, el alma del lugar santo y el espíritu del lugar santísimo. Y donde Jesucristo entra a morar en un hombre, no es ni en el cuerpo ni en el alma, sino que va más profundo, a lo más profundo del hombre, que es el lugar santísimo. Y ahí es donde Cristo escoge morar y hacer la habitación del hombre. Entonces, una vez más vemos las 3 partes, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del templo o del tabernáculo de Moisés, que más adelante fue el templo de Salomón, replicado, entonces podemos decir que el tabernáculo de Moisés también se dividió en 3 partes. Se dividió en atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y el lugar donde Dios escogió morar, obviamente no era el atrio ni el lugar santo, sino el lugar santísimo. Entonces, cuando me pregunta usted qué es el lugar santísimo, la respuesta quizá más corta y más concreta es el lugar donde Dios escoge para morar y para manifestarse. Para ponerle un ejemplo, Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. Le puedo decir que Dios está en una cantina, pero no se está manifestando su gloria. Entonces, una cosa es de que Dios esté en un lugar y otra cosa es de que se esté manifestando. Si algo tenemos que provocar, si algo tenemos que buscar, es que la presencia de Dios que está con nosotros se pueda manifestar. Bueno, entonces cuando hablamos del templo, el Señor estableció el tabernáculo de Moisés en atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero en el atrio no había techo. Entonces regularmente las ofrendas que se hacían de día, obviamente se hacían bajo la iluminación del sol. Era una luz totalmente natural. Regularmente, Israel podía tener, digamos, acceso a poder ver el atrio de Dios, porque pues era una entrada, un acceso un poco amplio. Después ya se reducía, era como un embudo, ya no toda la gente podía entrar al lugar santo, sino solo los levitas que oficiaban específicamente llamados para ese lugar, para ministrar ahí. Ministraban, pero como ya era un lugar oscuro, porque eran cortinas, 5 cortinas, para que la luz del sol no penetrara. Entonces obviamente el sacerdote a la hora de entrar, o los levitas a la hora de entrar al lugar santo, pues no encontraban el lugar oscuro, porque estaba el candelero de oro. El candelero de oro de 7 brazos lo que hacía era alumbrar de continuo, es decir, nunca tenía por qué apagarse ese candelero, sino tenía que estar siempre encendido. Entonces cuando el sacerdote o los levitas entraban al lugar santo, encontraban el lugar iluminado, podían ministrar con toda facilidad porque había luz. La situación es entrar al lugar santísimo. Al lugar santísimo ya se reducía, el embudo se hacía más agudo, porque ya al lugar santísimo solo el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes podían ingresar al lugar santísimo. Nadie más podía ingresar a ese lugar sin encontrarse con la muerte. La única persona habilitada para poder entrar y accesar al lugar santísimo, repito, eran los sumos sacerdotes. Pero cuando un sumo sacerdote ingresaba a ese lugar, pues ese lugar era totalmente oscuro. Era el lugar más oscuro que hubiera. La pregunta es cómo oficiar, porque ahí tenía que rociar la sangre y hacer un ritual en el propiciatorio. Entonces la situación es cómo hacer para ministrar si no hay luz de candelero, si no lleva una linterna, si no hay luz del sol, cómo hacer para llegar y oficiar ahí. Pues entonces cuando el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, encontraba la presencia de Dios manifestada. Es decir, el lugar estaba totalmente iluminado. A esa iluminación de la gloria que irradiaba la presencia de Dios se le llama gloria Shekinah o la gloria Shekinah. Entonces, cuando se habla de la gloria Shekinah de Dios, se está hablando de esa manifestación gloriosa que Dios tenía precisamente en el lugar santísimo. Por eso era envidiable, si es que existe una envidia sana, pues una envidia sana y santa, pues que el pueblo tenía hacia el sumo sacerdote, porque era el único que tenía el privilegio de poder
ser testigo ocular de esa gloria y sentir la presencia que había en ese lugar, que ha de haber sido impactante, que los sumos sacerdotes salían a bendecir al pueblo, impactados, dando una palabra profética, una bendición profética, porque habían llegado al lugar santísimo. Entonces era una bendición que el sacerdote llevara la bendición por lo que había vivido en el lugar santísimo al pueblo. Era una bendición la palabra que salía de los labios del sumo sacerdote cuando salía del lugar santísimo. Era una bendición esperar a ver qué podía contar el sumo sacerdote de lo que había visto y lo que había oficiado en el lugar santísimo bajo el impacto de la gloria Shekinah de Dios. Entonces el lugar santísimo es el lugar donde Dios escogió para morar y para manifestarse, y pues en el tabernáculo, en el cielo y en nosotros, el Espíritu. Quiere decir que el tabernáculo, el lugar santísimo, hoy lo podemos traer aquí. O sea, lo podemos traer a nosotros, porque nosotros ya no tenemos un tabernáculo de Moisés. O sea, nosotros ya no oficiamos en un templo con otro lugar santo y lugar santo. Ese tabernáculo históricamente se desmanteló. Es decir, que en los días de los jueces, cuando cada quien hacía lo que bien quería, ese tabernáculo se desmanteló. Lo interesante es de que el arca, que era el mobiliario más importante, porque era donde se manifestaba la gloria de Dios y donde estaba el propiciatorio de la misericordia de Dios hacia los hombres, el arca estaba en Kiriat Jearim. Hay registro bíblico de que el altar de bronce y el candelero de oro estaban en Gabaón. Fíjense cómo llegaron a desmantelarse los utensilios y el mobiliario del tabernáculo. Entonces ese tabernáculo se desarmó. Después vino Salomón, y Salomón ya construyó un templo que tenía otro lugar santo y lugar santísimo. Pero ese templo también fue destruido por Nabucodonosor. Vino una reestructuración con Herodes, que cuando Jesús viene a la tierra, el templo que estaba erigido le llamaban el templo de Herodes. Pero prácticamente, que también tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, pero Dios ya no se estaba manifestando en ese templo, porque los mismos sacerdotes, los sumos sacerdotes, en la avaricia, habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Es decir, habían comercializado con lo santo de Dios. Los sacerdotes y los ministros, en vez de hacer algo santo, el culto a Dios algo santo, los sacrificios algo agradable a Dios, hicieron de los sacrificios un mercantilismo. Hicieron de la bendición y de la palabra de Dios puramente un negocio, un comercio, como creo que hoy en día se está volviendo a repetir la historia. Mucha gente comerciando con el evangelio, mucha gente comerciando con lo santo de Dios, comerciando con la palabra de Dios y haciendo negocio con la estructura santa de Dios. Bueno, en los días de Jesús, cuando Jesús vino a la tierra, así estaba. Entonces, lo interesante de esto, hermano, porque usted me está diciendo, si podemos llevar ahora el lugar santísimo a nuestra casa, a este lugar, por supuesto que sí. Ya hay una evidencia bíblica, una muestra bíblica en el pasado, en los días de David. Cuando el tabernáculo estaba desmantelado, que repito, en Gabaón habían unos instrumentos, en Kiriat Jearim habían otros, y otros estaban totalmente desaparecidos, es que David se convierte en el segundo monarca de Israel. Él ahora, como rey, lo primero que quiere establecer, porque él conoce la presencia de Dios, es tener un lugar donde encontrarse con Dios. Entonces, como él no tenía la autorización de volver a edificar el tabernáculo de Moisés, entonces él recibió una revelación. Él tuvo una revelación de parte de Dios, de poder construir un tabernáculo, una como especie de tienda de campaña, donde ahí pudiera ingresar el arca del pacto que estaba en Kiriat Jearim, y poder de esa manera adorar a Dios. Y ese tabernáculo él lo puso y lo institucionalizó en el patio de su casa. Ni siquiera fue en un lugar, en un monte o algo así, no, se lo llevó a su casa. Ahí armó el tabernáculo, la tiendita esa de campaña que se llama Tabernáculo de David, y ahí ingresó el arca. Y entonces David nos está enseñando que ahora nosotros podemos llevarnos, cuando no hay templo de Dios levantado en la tierra, podemos llevarnos el tabernáculo de Dios
la presencia de Dios, el arca del pacto de Dios, no la podemos llevar a nuestra casa, a nuestra oficina, a nuestro carro o a donde quiera que nosotros vayamos. Eso sí, no tiene que haber templo. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Hay templo de Dios ahora en Israel? No. Donde estuvo el templo de Dios, el templo que levantó Salomón, los musulmanes construyeron ahí su recinto sagrado. Es interesante que donde estuvo el templo de Dios, ahora hay un templo dedicado al Islam. Y entonces, hoy por hoy, Israel no tiene templo. Y usted sabe que el pueblo judío sin templo prácticamente no es nada, porque no puede tener acceso a sacrificios, no puede celebrar las fiestas sagradas, no puede hacer absolutamente nada si no hay templo. Entonces, en los tiempos en los cuales no hay templo, Dios levanta el tabernáculo de David. ¿Qué es el tabernáculo de David? Que yo puedo llevarme la presencia de Dios a mi casa, que yo puedo llevarme la presencia de Dios a cualquier lugar donde quiera que yo esté. Por eso Jesús dijo que donde dos o más nos reuniremos en su nombre, no importa el lugar, no importa si es una bodega, no importa si es incluso en la calle, no importa el lugar donde sea, nosotros solamente con reunirnos en el nombre del Señor Jesucristo, Él va a estar presente. Su presencia va a estar con nosotros. Ya no un arca de oro y de madera de acacia, sino que ahora es la presencia de Dios hecho carne, con nosotros, del Emanuel, el Dios con nosotros. Podemos tener ahora la presencia de Jesucristo donde quiera que estemos. Puede ser una cárcel, puede ser un hospital, puede ser el hecho de muerte de una persona. Ahí podemos encontrarnos ahora con el lugar santísimo, que es el acceso a la presencia de Dios manifestada. Entonces yo le decía a usted hace un momento que no es lo mismo que esté la presencia de Dios que esté manifestándose la presencia de Dios. Claro. Dios está en un hospital, pero cuando la manifestación de Dios se hace efectiva en un hospital, los enfermos sanan. Se lo voy a poner de esta manera. En el pórtico donde estaba aquel ¿cómo se llama? Aquel estanque de Betesda. Dice que yacían multitud de enfermos. Habían incontable número de enfermos. Y dice que Jesús entró a ese lugar. Y lo más hermoso que podemos tener nosotros es que Jesús entre a un lugar. Lo más hermoso que nos puede pasar ahorita que estamos grabando es que Jesús esté en este lugar. Lo más hermoso es que la gente que nos esté viendo en su casa tengan a Jesús en su hogar, que tengan a Jesús en el lugar donde nos estén viendo. Entonces, pero una cosa es de que Jesús esté y otra cosa es que se manifieste. Jesús llegó a ese lugar y va específicamente con un enfermo, un paralítico que tenía 38 años de estar en ese estanque, y le dice: ¿quieres ser sano? Y entonces él le contesta otra cosa que no le están preguntando. Jesús le vuelve a preguntar: ¿pero quieres ser sano? Y en ese momento que le dijo: sí, quiero ser sano, Jesús le da una palabra de sanidad. La palabra de sanidad es: bueno, toma tu camilla, levántate y toma tu camilla y vete de este lugar. Lo impresionante es que la gente en 38 años pues ya tenía conocidos, ya la gente sabía que el paralítico era llevado todos los días a ese lugar. ¿Quién no conocía a ese hombre? Cuando a mí lo que me impresiona no tanto es el milagro, porque a mí no me impresiona que Jesús levante un paralítico de 38 años, pues Él es Dios y tiene todo poder. ¿Sabe qué es lo que a mí me impresiona de ese lugar? Que la gente ve que el paralítico se levanta, que toma su camilla a la vista de todos, no se tiró al agua y nadie se acerque a preguntarle: ¿qué te pasó? ¿Cómo sanaste? Si eres un paralítico. ¿Cómo es posible que la gente, siendo tan chismosa y metiéndose en la vida de todos, cuando ve un milagro de esa naturaleza, no haga preguntas? Que ahí no haya algo que cause impresión. Eso es lo que a mí me impresiona. No el milagro de Jesús, porque Jesús es milagroso. Los que conocemos a Jesucristo sabemos que Él tiene todo poder y toda autoridad. Lo que a mí me impresiona es que la gente, viendo el milagro, que Jesús está sanando a un hombre de 38 años, siga viendo al estanque de Betesda esperando que un angeloide descienda. Eso es lo que a mí me impresiona. Bueno, sale el paralítico y se va sano. ¿Qué pasó ahí? La presencia de Jesús estaba en ese lugar, pero no lo percibieron los enfermos. Las multitudes de enfermos no lo percibieron. Por eso de nada sirve tener a un Jesús
con nosotros si no se manifiesta su gloria. Ahora, ese hombre sí sintió el impacto de la presencia del Señor. A él se le manifestó la presencia de Jesús y sanó. Por eso le digo, nosotros no tenemos que provocar que Dios esté aquí, sino que se manifieste aquí. Porque cuando Él se manifiesta, hay restauración, hay sanidades, hay gloria, liberación. hay liberaciones, surge el poder de Dios, mueve Hay bendiciones, desde luego, hay revelación, hay regeneración, hay milagros, se mueve el poder de Dios. Lo que tenemos que procurar es que la manifestación de Dios se dé. Entonces, ¿qué es el lugar santísimo? El lugar santísimo es tener la manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras oficinas, en nuestras empresas, en donde quiera que estemos, y eso se puede mover si nosotros lo provocamos, ¿verdad? Amén. Me interesa mucho esa palabra que usted utiliza, pastor, provocar. Es como atraer, es como invocar, ¿verdad? O sea que sí podemos nosotros, o sí debemos nosotros decir, Señor, yo necesito tu presencia, quiero tu presencia. ¿Hay algún requisito para poder tener la solvencia de invocar el nombre del Señor? O como dijo el Señor Jesús cuando les enseñó a sus apóstoles a orar, dijo, Señor, ustedes digan, venga tu reino. ¿Es ese traer la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida? Sí está totalmente bien interpretado, que cuando nosotros tenemos que pedir al Señor que venga tu reino, lo que estamos diciéndole, Señor, es manifiéstate en este lugar, que lo que se mueve allá en el cielo se mueva aquí abajo en la tierra, que esa presencia imponente, impresionante que tú tienes en los cielos, venga a este lugar, venga tu reino a este lugar, hoy venga tu reino, hay una manifestación de tu poder, está totalmente correcto. Ahora, en ese aspecto de provocarlo, fíjese, hermano, que nosotros tenemos que tener claro, Dios mueve círculos virtuosos, o como se llama, círculos viciosos, pero Dios mueve ciclos en este aspecto. Mire, nosotros tenemos que tener el impacto de creer que Dios existe, de que hay tal Dios y de que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que tener claro que existe un Dios, que es nuestro Dios. Vamos, algo más que nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro papá. Entonces tenemos que tener muy claro esto. Entonces, si usted cree que su papá está aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí está el Dios de la gloria. ¿Qué tenemos que hacer? Adorarle. Porque lo primero que, mire, este es como cuando, perdón el ejemplo tan burdo que voy a poner, pero creo que quizás sí me voy a dar a entender de una mejor forma. Cuando usted ve, por ejemplo, a la persona que ama bien arreglada, ese día se bañó, ese día se arregló, se puso coqueta, el cabello bien arreglado, las uñas impecables, bien trabajadas, bien adornada, con un aroma, pero que derrite. Cuando usted mira a una persona que usted ama, usted no le dice, ya veniste. Usted cuando la ve, hasta los ojos le abrió un poco más, se le lanza a los brazos, mi amor, estás pero flamante. Hoy sí te envidian las estrellas, los ángeles estarán ahorita asombrados de tu belleza, no digamos yo te amo. Uno elogia, una presencia imponente siempre arranca un elogio, una alabanza. Cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros, que está en un culto con nosotros, que está en nuestra habitación, cuando cerramos esa habitación para tener contacto con Él, cuando nosotros vemos que Dios está ahí, ¿qué podemos hacer más que arrancar alabanza, adoración? Eres santo, eres hermoso, eres mi Dios, eres mi Señor, te adoro, y empezar a salmearle, a cantarle, a adorarle. Entonces, cuando hay adoración, nosotros estamos creando un ambiente, un hábitat, el hábitat de Dios. ¿Dónde mora Dios? En medio de la alabanza de su pueblo. Eso lo dice la Biblia. Entonces, si yo empiezo a alabarlo, a adorarlo, si en este momento empezamos a bendecirlo, no importa si estoy enfermo, no importa si estoy en problemas, o no importa si todo va bien, empiezo a alabarlo, a bendecirlo, a elogiarlo, a decirle, eres mi Dios, eres mi papá, te amo, te adoro, te bendigo, reconozco tu grandeza, reconozco tu excelsitud, reconozco tu omnipresencia, omnipoder. Todo esto reconozco de ti, y le empiezo a adorar y a bendecir, y le empiezo a describir lo que Él es para mi vida, y lo empiezo a adorar. En ese momento estoy creando un ambiente específico, propicio, para que Él descienda,
porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, en ese momento que estamos nosotros alabándole, adorándolo, estamos creando un hábitat, un momento donde Dios desciende y se manifiesta. Por eso lo más sabio de Job, cuando estaba viviendo momentos impresionantes, fue que Job comenzó a adorar a Dios. ¿Qué propició la adoración a Dios? Que él recibiera el auxilio de Dios, las instrucciones de Dios, saliera de la situación problemática tan grande que tenía y que le devolvieran el doble de lo que tenía antes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Adorar a Dios. Cuando Dios va a restaurar a Job, le dice: levanta un altar y adora, un altar de alabanza, un altar de adoración, y va a venir una presencia que te va a sanar el cuerpo de esa enfermedad terrible que tienes. Te van a dar una nueva oportunidad de hacer vida con una persona, de tener hijos, de volver a tener hijos. Vas a tener la bendición de poder recuperar lo perdido, y hasta con creces, con intereses, el doble te voy a devolver. Y así fue. Pero note que Dios está resarciendo todo y le está dando intereses, daños y prejuicios, le están pagando a ¿cómo se llama? A Job. Pero ¿cómo hizo que se activara todo esto? Se activó porque levanta un sacrificio de alabanza, de adoración, de paz con Dios. Entonces, el lugar santísimo, ¿qué es? Es que adoremos a Dios, que le alabemos y su presencia la podamos atraer, desde luego para beneficio de nosotros. El beneficiado no es Dios. Si usted le dice, yo le digo: eres mi amor, mi vida, te amo, mi cielo, eso a Dios pues sí le ha de gustar, ¿vale? Pero no deja de ser Dios, no deja de crecer si lo hacemos o no lo hacemos. Siempre los beneficiados cuando hacemos algo somos nosotros. Amén. Así que, hermanos, acerquémonos confiadamente. Hoy dice que por su sangre, porque el día que Jesucristo murió, el velo se rompió y ahora hay un libre acceso, porque ese velo, tal vez lo vamos a platicar en otro programa, ese velo era un velo grueso que tenía querubines, era un lugar inaccesible. Ese lugar santísimo era lugar inaccesible, solamente uno podía entrar. Pero hoy nosotros podemos entrar. Pablo nos dice a nosotros: hermanos, acérquense confiadamente al lugar santísimo. Ese es el lugar que debemos buscar cada vez que llegamos a la casa de Dios. Que el Señor le bendiga.